Estamos compartiendo. Vamos a habilitar el control de asistencia. Por favor, registren su asistencia mientras revisamos el Excel de dudas. Mientras revisamos el Excel de dudas, no hay dudas registradas. Vamos a esperar un tiempo. Creo que la mayoría de las personas ya están inscritas. Hay una persona que falta, 2 personas, 3. Sí. 3 personas que faltan. Mientras hay alguna pregunta, consulta, duda de lo que habíamos visto hasta ahora. Híjole. Me está tardando ¿En qué? PDF. Entonces vamos a abrirlo desde acá. Ya. Y vamos a avanzar ahora al capítulo número 1. El capítulo número 1, que es fundaciones sometidas a momentos, principalmente a cargas de momento, principalmente, como las fundaciones que hemos presentado en la anterior clase, de estructuras de ingeniería civil que por su función que cumplen tienen fuerzas horizontales con gran altura, lo que se transmite, lo que se traduce en un momento constante, un momento, no vamos a decir de una fuerza accidental, sino un momento como carga muerta, ¿cierto? Entonces, esas estructuras requieren de una verificación a fuerzas de vuelco. ¿Listo? Entonces, el capítulo número 1 complementa lo aprendido en Fundaciones 1 con respecto a las fuerzas accionantes sobre la fundación, añadiendo lo que es momentos, ¿ya? Entonces, aquí dice la función de toda fundación es la de soportar y transmitir al terreno sobre el que descansa la combinación de cargas debidas a la estructura que sostiene de tal manera que no produzcan asentamientos diferenciales u otros movimientos que puedan comprometer la estabilidad o causar daños a la misma. Esto no es del todo cierto, ¿ya? Porque no se hacen las fundaciones para que no se produzcan asentamientos, sino que se construye una fundación para que se minimice los asentamientos diferenciales, para que esté en un rango aceptable, ¿ya? No existe una fundación
que al transmitir las cargas al terreno no produzca asentamientos ni produzca asentamientos diferenciales, sino que se minimicen y que estos asentamientos diferenciales sean menores a los tolerables por la estructura, tolerables por la norma, ¿ya? Entonces, este pequeño párrafo ya entra en conflicto con la teoría, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que cualquier carga que transmite las fundaciones produce un asentamiento. La clave es calcular, predecir ese asentamiento y asegurar, mediante los métodos de cálculos aprendidos en mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2, mecánica de suelos aplicada, que ese asentamiento en la estructura no va a producir daños a futuro. ¿Listo? Y además que la capacidad del suelo sea lo suficiente para soportar esa carga, ¿ya? Si existe un suelo satisfactorio inmediatamente debajo de la estructura, es suficiente distribuir la carga mediante zapatas. Estas subestructuras se conocen como cimientos superficiales y es precisamente este tipo de cimentaciones el que analiza este capítulo. Entonces aquí menciona un suelo satisfactorio. ¿A qué se refiere con un suelo satisfactorio? ¿Alguien me puede decir algún concepto? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué entienden ustedes por un suelo satisfactorio inmediatamente debajo de la fundación? Puede ser que tenga un Q admisible relativamente alto. Q admisible. ¿Qué es Q admisible? Es la capacidad admisible del suelo. Sí. ¿Y eso cómo lo calculas? ¿Con qué método? Con análisis de asentamientos de los estratos. Ya. ¿Cómo debe estar el terreno a esa profundidad? O sea, si bien, digamos, pueden calcular, ya, pueden calcular y pueden decir ya a partir de esta profundidad, el Q admisible es aceptable, digamos, o eso es un valor elevado, es un valor conveniente, ¿ya? Físicamente, ¿cómo debe estar el terreno? ¿Qué características debe tener? O sea, lo que tú me estás diciendo está bien, ya está bien, ese es un buen criterio. Aquí tenemos el terreno y digamos, si pudiéramos colocar o si pudiéramos tener una gráfica de la capacidad admisible, ¿no? La capacidad admisible versus la profundidad. Se entiende que a medida que vamos profundizando en el terreno, los parámetros geotécnicos van mejorando, ¿no? Debido a que están sometidos a mayores cargas de confinamiento, no han sido sometidos a cargas recientes de ambientales, digamos, el sometimiento de cambios de temperatura a lo largo del tiempo o la presencia del agua. Entonces, mientras más profundo es, el suelo va mejorando sus propiedades, ¿no? Entonces, se tiene la idea de que si ustedes hacen a través de los métodos semiempíricos,
el ejercicio de calcular la capacidad admisible en un suelo, variando el nivel de fundación, se entiende que el resultado va aumentando, ¿no? De tal manera que uno puede decir que sin miedo a equivocarse, de que a mayor profundidad, mayor capacidad admisible. ¿Es cierto esto lo que estoy diciendo? Pueden responder en el chat también, ¿no? Sí, no, ya. Si hay alguien que no está de acuerdo, pues fundamente y vamos a ir recordando algunos conceptos. O si existiera un caso en el cual, digamos, la capacidad admisible calculada sería digamos, esta gráfica medio extraña, pero de alguna manera pudiéramos calcularlo, ya con los métodos que la mecánica en suelos nos permite, ya. Aquí, ¿dónde nos convendría definir el nivel de fundación? ¿Cuál sería este criterio que dice aquí? Un suelo satisfactorio inmediatamente debajo de la fundación. En el caso de la línea verde. ¿Alguien? Ya, si nadie se anima, vamos a llamar lista. Adrián Núñez, ¿qué opinas? Buen día, Inge. Tal vez en el pico donde muestra la gráfica ¿Aquí? está a menor profundidad, sí, pero en el eje de la ordenada tal vez un Q admisible tendría más. ¿Así? Sí, ingeniero. Ya. Tú dices que según la gráfica verde sería adecuado fundar acá. Sí, ingeniero, esa es mi opinión de mí. Ya. Alejandra Nicole. Debe ser Góngora, no sé. Buenos días, ingeniero González. González. Yo igual diría el mismo criterio que mi compañero ingeniero. Ya. Pregunta. ¿Alguien tiene otro criterio? ¿O las 80 personas que están presentes tienen el criterio de que la fundación debería estar fundada en ese pico? Ingeniero, buenos días. Buen día. Yo dudo un poco de la respuesta, porque en la gráfica verde donde ha propuesto mi compañero, más abajo, el suelo baja su capacidad. Entonces yo creo que a esa profundidad de mi compañero sí se puede hacer, pero se tendría que hacer una fundación como una losa, yo creo, y no una aislada. Entonces, también se vería el tema de economía en cuanto a cómo que el propietario, si ver si esa profundidad es más económico o a la de más abajo, a la final de la... Sí, muy bien. Miren, esos dos criterios vamos a confrontarlos y vamos a analizarlos, ¿ya? Aquí se trata de formar un criterio ingenieril para fundaciones, recordar, porque el suelo es un material hecho por la naturaleza,
Por lo tanto, su conformación es variable, ¿ya? No existen dos proyectos iguales. No existe que ustedes siempre van a trabajar en un suelo uniforme, granular, de ángulo de fricción de 28 grados y una cohesión cero. No existe eso. Lo que existe es que cada proyecto tiene su propio perfil geotécnico. Y ese perfil geotécnico usualmente es la conformación, la combinación de diferentes estratos, de diferentes compacidades, ¿ya? Recordemos la compacidad, capítulo número 6 de Mecánica de Suelos 1, compactación de suelos, que en suelos granulares se traduce como densidad relativa, que es la compacidad de las partículas de suelo a estar en un espacio definido. Mientras más compacto, más duro, ¿no ve? Una densidad relativa cercana al 100%. Mientras más suelto, mientras más existen espacios vacíos más grandes, densidad relativa alta. Y en suelos finos, la compacidad se mide a través de la cohesión no drenada. Una cohesión drenada elevada significa o se traduce a que las partículas finas están mucho más compactas, más consolidadas, y una cohesión no drenada baja significa que las partículas de arcilla están más separadas, menos compactas, ¿ya? Entonces, aquí hay que recordar que la teoría de mecánica de suelos, de la teoría de los métodos semiempíricos, se basan en el criterio de que el suelo debe estar en un estado de compactación elevada para que se produzcan una falla a corte general. Esa es la teoría de los métodos semiempíricos, y esa premisa se garantiza cuando nosotros en campo estamos seguros de que el terreno está a esas densidades y además por debajo de ese suelo que se mantenga esa condición. ¿Listo? Aquí estoy abriendo el capítulo número 3 de capacidad admisible del suelo de Mecánica de Suelos 2, donde este concepto es abordado. ¿Ya? Aquí se aborda. Miren, se aborda de que el suelo puede fallar una falla de corte general. Aquí está, falla de corte general. Una falla no, esta es la falla de corte general. Esta es la falla de corte, solamente la falla de corte. Falla general al corte, falla local al corte. Ay, miércoles. Falla local. Y falla por punzonamiento, que es este tercero, ¿no? Entonces aquí debajo de esto dice: Coduto presenta los siguientes criterios que resultan ser muy útiles al momento de determinar cuál de estos tres tipos de fallas se presentará. Fundaciones emplazadas en arcillas son generalmente, por el caso de falla general al corte. Fundaciones emplazadas en arenas densas, gobernadas por una falla general al corte, en el contexto, son aquellas arenas densas, aquella densidad relativa mayor al 67%. Fundaciones emplazadas en arenas sueltas y medianamente densas, es decir, una densidad relativa entre el 30 y 67, son gobernadas por falla al corte local. Y fundaciones en arenas muy sueltas, con densidad relativa muy bajas, son gobernadas por falla al punzonamiento, ¿ya? Y los métodos semiempíricos son el cálculo para un caso de falla general al corte, ¿ya? General al corte, es decir, que se desarrolla un plano de falla por debajo de la fundación hasta la superficie,
Y esta falla es calculada como la carga última. Por eso es que los métodos semiempíricos calculan esta carga última como si fuera una falla general al corte. Pero eso solamente ocurre cuando el suelo presente en el terreno, si fuera una grava o una arena, tenga una densidad relativa mayor al 67%, y en casos de suelos finos, que usualmente están gobernados por fallas generales al corte, tenga una cohesión no drenada elevada, medianamente elevada, ¿ya? Entonces, recordando esto, ¿ya? Y no solamente que el suelo justamente en esa profundidad presente esta característica, sino que hay que recordar que la fundación, si digamos está emplazada a esta profundidad, el suelo que soporta todo esto es el suelo que está por debajo de la fundación, ¿ya? Y como se puede ver en esta gráfica, si bien a esta profundidad está con un valor elevado de capacidad admisible, ¿ya? Si bien está con un valor elevado, por debajo de este presenta un descenso brusco, ¿ya? Que realmente nos hace dudar de que si se va a soportar, ¿ya? Porque al fin y al cabo, esta carga transmitida en la fundación, recuerden que va a generar un bulbo de incremento de presiones del orden de la profundidad de 2 veces el ancho de la fundación por debajo de este, ¿ya? Entonces, aquí el suelo que va a trabajar harto es el suelo presente de acá, y como mencionó su última compañera, se observa que va a haber un descenso o hay algo que nos indica que esta parte es más débil que esta parte. Entonces, el criterio es que algo no está bien. Para asegurar esto, yo propondría esta profundidad de fundación garantizando que a partir de este suelo, ya, mínimamente se va a tener esta capacidad admisible, porque de aquí se observa que hay una tendencia al crecimiento de la capacidad admisible, y además de corroborar, ¿no? Tal vez recordando exploración de subsuelo, se recomienda explorar el subsuelo en fundaciones superficiales a una profundidad del nivel de fundación previsto más 2 veces B el ancho de la fundación. ¿Ya? Entonces aquí se puede observar eso. Usualmente, ya cuando se tiene una certeza de que el suelo va mejorando la profundidad, se asume que por debajo hay mejores suelos, ¿ya? Entonces, estos criterios deben ser recordados antes de abordar, digamos, una nueva etapa en diseño de fundaciones, ¿sí? En fundaciones uno han aprendido a diseñar zapatas aisladas, vigas de fundación, losas, digamos, ¿no? Aquí le estamos aumentando los momentos, ya que es un aditamento, pero recordar esta frase que es muy buena y es muy importante. Capítulo número 2, mecanismos generales de asentamientos, donde en el capítulo número 2 se presentan los asentamientos de forma general, que existen 2 tipos de asentamientos en suelos: asentamientos inmediatos, asentamientos por consolidación primaria, asentamientos inmediatos que se dan en todos los suelos, ya sea en estado seco, saturado, húmedo,
y los asentamientos por consolidación que se presentan en suelos finos saturados, ¿no? Y ambos tienen la característica de que en el tiempo los asentamientos inmediatos ocurren de 0 a 7 días y el asentamiento por consolidación primaria toma entre 0 a 5 años, teniendo casos de mayor tiempo, ¿ya? Entonces, aquí dice, el éxito en la solución de los problemas de fundaciones depende más de la aplicación de un correcto enfoque que del uso de herramientas analíticas más o menos sofisticadas. El enfoque del problema está naturalmente vinculado a la acertada determinación de los mecanismos generadores de asentamientos en cada caso particular. ¿Ya? ¿En qué se traduce esta frase? Que aquí no es agarrar un programa de computación que ya está súper desarrollado, que pueden aprender a usar un software especialista en diseño de fundaciones y aprender a hacer clic, meter datos, clic, 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 meter datos y que corra, que diseñe, pum, y ya salga el plano. Esos son herramientas más o menos sofisticadas. Eso cualquiera lo puede hacer. El éxito del diseño de fundaciones es poder comprender el escenario en el cual se está trabajando y aplicar un correcto enfoque para el diseño de esta fundación y de esta manera garantizar su seguridad. ¿Ya? Imagínense que esto fuera realmente un problema, una construcción. Mi predicción hacia ese problema es que tal vez exista un suelo muy malo acá y existe un suelo muy bueno, pero estrato delgado acá, una grava, digamos. Y claro, cuando uno hace la capacidad admisible con estas propiedades, pues se eleva, pero por debajo existe este suelo malo y si funda aquí es malo. Entonces aquí lo que yo, perdón, lo que yo podría predecir sin miedo a equivocarme es que si fundamos aquí se va a transmitir una carga, y al ser este suelo malo y aquí un suelo bueno, lo que se produciría, yo estimo que aquí habría un rebalse, es decir, que este suelo realmente se desplazaría y produciría una falla de esta manera, ¿ya? Antes que una falla general, una falla de corte general, sino es que falla este suelo y al no poder rotar, como que se desplazaría, ¿ya? Esto más o menos se explica en esta última parte del capítulo número 3, no es en asentamientos, es el capítulo número 3 de capacidad admisible del suelo en suelos 2, capítulo número 3, que es suelos estratificados, que nos da una idea del comportamiento del suelo ante un suelo estratificado. ¿Ya? Por estas páginas. ¿Ya? Ya, mientras carga. Hace tiempo, hace unos 5 o 6 años, escribí un artículo para un módulo de fundaciones que lo voy a compartir en el grupo, ¿ya? Sobre el predimensionamiento
el predimensionamiento de fundaciones superficiales, ¿ya? Eso para el diseño de fundaciones de un módulo en el área de geotecnia, ¿ya? Entonces aquí menciona que la selección del tipo de la fundación correcto se concibe como una etapa esencial del proceso completo de planeamiento y diseño de fundaciones. Por depender de numerosos factores y requisitos controlantes, constituye uno de los problemas más difíciles de la ingeniería de fundaciones. En las fases de la formulación del problema y búsqueda de soluciones, aparece siempre la necesidad de seleccionar de manera preliminar varias posibles alternativas de solución. Las siguientes tablas presentan una guía de los conceptos tratados y para desarrollar la comprensión de la interrelación entre las condiciones del suelo y el tipo requerido de la fundación. Los comentarios sobre el diseño se refieren a fundaciones para una edificación comercial de varios pisos, tal como un edificio de oficinas. Esto ha salido del libro de Yumikis, no me acuerdo de qué libro de diseño de fundaciones, antiguito, pero que los conceptos son muy buenos, que van a complementar, ¿ya? Van a complementar lo que se menciona aquí de fuerzas sometidas al vuelco, lo que se ha aprendido en mecánica de suelos 2 y lo que se ha visto en fundaciones 1, ¿ya? Dice, dependiendo del suelo, hay que tomar en cuenta las condiciones del agua y los tipos adecuados de fundación y la naturaleza de excavación y manejo del agua. Dice, si el suelo es firme, cerca de la superficie del terreno o a una profundidad moderada, se tienen dos opciones. Excavación abierta en seco, si es que el agua no está a superficie, es decir, si el agua está por debajo del nivel que vamos a excavar, porque tomen en cuenta, ya, aquí también hay que tomar en cuenta ya la parte constructiva. Para construir esto, ciertamente hay que excavar hasta esa profundidad, ya, mantenerlo estable durante un tiempo mientras se construye, pero aquí hay que tomar en cuenta el nivel freático. Si el nivel freático se encuentra por debajo de la excavación, es probable, es muy probable que este suelo sea estable, ¿ya? Sea estable, con una pendiente un poco inclinada, ¿ya? Es muy probable, ¿ya? Pero si existe la presencia del agua en la excavación, ¿ya? Aquí se genera una presión de poros que está en todas las direcciones, ¿no? Una de esas direcciones es la horizontal, por lo tanto, esta parte del suelo que está en contacto de la presión de poros está sometido a una fuerza que lo obliga a salir de la excavación. Por lo tanto, aquí ya como que se produce un desequilibrio en el suelo y puede esto derivar en un desmoronamiento y obviamente la falta del espacio necesario para construir esta fundación. Además, que no se puede construir con el nivel freático acá. Por eso es que la primera opción es que si el suelo es firme y el nivel, al nivel de fundación que queremos fundar es seco, entonces se recomienda una excavación abierta en seco. Los tipos adecuados de la fundación son fundaciones superficiales directas, fundaciones individuales combinadas, losas continuas, vigas de fundación. La naturaleza de la excavación y el manejo son excavaciones abiertas con paredes verticales o con una pequeña pendiente que se conoce como talud. La otra opción es que la excavación a través tenga el agua. Entonces, la profundidad superficial del agua o una gran profundidad del agua. Hay esas dos opciones. Se puede hacer una excavación abierta entre tabla-estacado y ataguía con un proceso de bombeo,
ya un proceso de bombeo, de tal manera de dar el espacio para construir la fundación. Puede ser fundaciones directas, vigas sobre pilotes o tubulones. ¿Ya? Suelo firme a profundidad accesible. Suelo firme a profundidad accesible. Excavación abierta en seco y excavación con entrada moderada de agua. Fundación directa, se hace la excavación y se hace el desagüe del agua por excavación por bombeo. Es decir, el momento de que terminamos de llegar a la profundidad requerida, antes del armado de la fundación, se recomienda bombear el agua para dejar el espacio libre del agua. Y en las condiciones de agua, en la excavación dice manantiales y capas portadoras de agua, excavación de nivel freático a través del agua libre, y podemos pensar en pilotes de hormigón armado, reticulados sobre pilotes, losa de hormigón armado y recinto de placas, fundaciones directas entre tablestacado o acero o ataguías y tubulones. ¿Ya? Aquí ciertamente, si se está pensando en una fundación a una profundidad moderada, ¿ya? A una profundidad moderada, pero el nivel de agua es elevado y ya el bombeo es de difícil aplicación, de muy difícil aplicación, y además de muy difícil de muy económicamente inviable, constructivamente complicada, ¿ya? Aquí ya ciertamente pensar en una fundación directa con un nivel freático elevado y una cantidad de agua excesiva es inviable, ¿ya? Entonces, aquí se plantea pilotes, que es el tipo de fundación que vamos a ver en esta materia, que es fundaciones profundas o tubulones, que son otros tipos de fundaciones profundas, o esta fundación directa entre tablestacado de acero o ataguías, que es una metodología también de fundaciones profundas, ¿ya? Cuando las condiciones del suelo no permiten construir una fundación directa, el siguiente paso es ir a fundaciones profundas. Si, digamos, esta condición del agua es realmente extrema, se opta por fundaciones profundas, ¿ya? Si existe un suelo firme por encima de un material blando. Excavación abierta en seco, fundaciones directas. Excavación abierta con presencia del agua, losa de fundación, pilotes. Desagüe del agua en excavación, depresión del nivel freático. Suelo débil encima de suelo firme. Excavación abierta en seco, excavación abierta con presencia del agua. Pilotes, ¿ya? Es decir, si existe, como en este caso, un suelo débil y por debajo un suelo firme, si la profundidad es muy excesiva, pilotes, fundaciones profundas. Estrato grueso de material débil, no es alcanzable el estrato firme. Excavación abierta en seco. Losa de fundación, sistema de vigas, estabilización de suelo, pilotes de fricción, pilotes de hormigón, pilotes con armado y bulbo y la base. ¿Ya? Construcción en y a través del agua libre con nivel freático, losa, reticulado, tubulones, fundaciones con residuos estancados. ¿Ya? Entonces, las fundaciones directas se enmarcan en unas condiciones de suelo bastante particulares, cuando el suelo presenta buenas condiciones de capacidad admisible a una profundidad relativamente alcanzable, evitando problemas que no tenga
problemas de agua. En el peor de los casos, que el agua esté presente, pero que sea fácilmente bombeable, que se pueda utilizar bombas para reducir el agua mientras se construye esta fundación. Pero en otros casos, cuando la profundidad de nivel de fundación planteada es muy profunda, cuando el nivel freático es elevado, cuando ya el bombeo se hace inviable, se opta por diferentes tipos de fundaciones, ¿no? Principalmente fundaciones profundas. Esto lo vamos a pasar rápido y voy a preparar este material para subirlo como un texto de apoyo, ¿ya? McCarthy presenta algunas ilustraciones que me parecen muy recomendables, ¿ya? Como esta, ¿no? Superficies del terreno, arena compacta depositada a gran profundidad, ¿ya? Entonces se recomienda una fundación directa y un nivel de fundación por debajo del nivel activo o erosión potencial. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Es muy común que en un suelo natural, ¿ya? Exista la primera capa de estrato, que usualmente son unos entre 30 a 50 centímetros de profundidad, ¿ya? De un material que se llama material orgánico, ¿ya? Entonces, este material usualmente se lo desecha, ¿ya? Se lo excava y se lo desecha. ¿Por qué? Porque aquí crecen los pastos, crecen los árboles y las raíces hacen que este material tenga presencia orgánica. Y el material orgánico no es útil para la carrera de ingeniería civil, ¿ya? Aquí hay otros ejemplos, ¿ya? Y finalmente presenta unos ejemplos, unos cálculos de métodos semiempíricos, digamos, ¿ya? Y ¿alguna pregunta? Voy a subir este material para que lo estén estudiando y el día martes continuamos, por favor. Tengo que ir a la universidad. Y vamos a imprimir desde aquí. Ya. Entonces, el día martes vamos a continuar. El día martes vamos a continuar desde el punto que nos hemos quedado. Por favor, estudien
este pequeño capítulo que es complementario a la ascripción. Gracias, hasta luego.